Y ahí escuchamos lo más importante de los últimos días. En un momento se escuchó a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que hizo en el Senado un acto en memoria de los caídos o los muertos por el terrorismo, víctimas del terrorismo, y hacía referencia al terrorismo a aquellos que formaban parte de grupos guerrilleros o de la subversión, como calificaba en ese momento el gobierno de facto, de grupos de montoneros, el ERP también, el Ejército Revolucionario del Pueblo, etcétera, donde incitaba o buscaba que empezara a juzgarse a los montoneros por aquellos crímenes que cometieron en el proceso de reorganización nacional que establecía el gobierno de ese entonces, el gobierno de facto, y generó mucha polémica porque, lógicamente, esos crímenes primero ya se cometieron, no son de lesa humanidad, y aquellos que no fueron juzgados fueron porque fueron desaparecidos, asesinados, o también en su momento fueron condenados y luego fueron por leyes de obediencia a vida y punto final, ya terminaron, no, creo que fue con Menem, si no mal recuerdo, que fue el indulto, donde terminó ahí todo lo que fue la condena a los delitos de los guerrilleros en la época de los 70. Y por esa razón vamos a hablar en este momento con Guillermo Torremarre, que es el prosecretario de la Comisión Provincial por la Memoria y vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Guillermo, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por llamar. Gracias a vos, Guillermo, por atendernos. Bueno, la polémica que se desató la semana pasada fue, bueno, en realidad todos los días hay una agenda con polémicas en el medio, donde un gobierno permanentemente dispara polémicas, como de alguna forma entiendo yo que es para distraer un poco la opinión pública. Pero esto de juzgar los delitos de los guerrilleros, como poniendo también en la misma balanza que los delitos del terrorismo de Estado, de lo que fue en su momento toda la dictadura militar. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué reflexión se puede hacer? Y también es bueno como hacer un laburo de docencia y explicarnos y recordar y hacer memoria de por qué no son lo mismo los dos tipos de delitos y qué pasó en su momento que fueron juzgados y después llegó el indulto, ¿no? Bueno, mira, ante todo presentaste muy bien el tema conceptualmente, ¿no? Porque efectivamente estamos hablando de delitos comunes y de delitos de lesa humanidad. Son dos categorías absolutamente distintas. Pero lo primero que quiero decir es que la vicepresidenta de la Nación vende humo cuando plantea esto. Le habla a lo más rancio, a lo más fanatizado de su público, diciéndole lo que quiere escuchar. Lo que quiere escuchar es que hay que enjuiciar a terroristas. Eso es el vocabulario de la vicepresidenta de la Nación, donde ya partimos de un error, ¿no? Ese término terrorista es un término inventado por ella y que no se corresponde con la realidad de los hechos. Efectivamente, durante la década del 70 existieron organizaciones insurgentes, organizaciones políticas armadas que en muchísimos casos cometieron delitos. Esos delitos muchos de ellos fueron juzgados en la última etapa del gobierno democrático de Isabel Perón. En muchos otros casos fueron juzgados durante el gobierno de la dictadura militar. Y como vos muy bien dijiste, algunos casos que no pudieron ser juzgados fueron sencillamente porque las personas que podían acusarse de cometer esos delitos fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y hoy revisten la calidad de desaparecidos. Esto es, no sabemos qué hicieron con ellos porque nunca lo dijeron quienes fueron responsables de su secuestro y posterior desaparición. Una vez reconquistada la democracia, es muy importante decir que el presidente Manuel Alfonsín dicta 2 decretos. El primer decreto es para enjuiciar
a los líderes de las organizaciones insurgentes que cometieron acciones armadas, básicamente de montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo. Y el segundo decreto, el decreto posterior a ese, es el de enjuiciamiento de las juntas militares. En aquel momento estaba en vigencia lo que se conoció como la teoría de los dos demonios, que de alguna manera equiparaba la violencia de las organizaciones insurgentes con la violencia estatal. Una vez que se desarrolló el juicio de las juntas y que se comenzó a conocer lo que había sucedido durante la dictadura, ya quedó claro que no podíamos hablar de dos demonios, había un solo demonio, había un solo terrorismo, y ese terrorismo fue el del Estado, que con todo su poder organizó lo que sabemos, ¿no? En definitiva, la desaparición de 30.000 personas. Esos delitos que se cometen desde el Estado son los que se llaman de lesa humanidad, primero porque por su magnitud no ofenden solo a la víctima, sino que ofenden a toda la sociedad. Segundo, porque es mucho más grave cuando un delito se comete desde el Estado que cuando lo comete un particular, porque el Estado, si alguna obligación tiene, es el de ajustarse a la ley en todo su accionar, y esto fue precisamente lo que no se hizo. Y las consecuencias de estos delitos, que están tipificados en el derecho internacional de los derechos humanos, desaparición forzada de personas, torturas, este tipo de delitos tienen dos características fundamentales. La primera es que no prescriben. Esto es, se puede perseguir a quien haya cometido este delito aunque transcurra cualquier plazo. Esto en cualquier momento se lo puede juzgar. No prescriben significa que no hay un plazo dentro del cual se pueda perseguir este delito. Y la segunda característica es que no se pueden perdonar. Esto es que no se pueden ni indultar ni amnistiar. Esto así lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por eso se anularon los decretos de indulto del presidente Menem. Sí. Por eso se reabrieron los juicios. Esta es la diferencia fundamental que tiene con los delitos comunes, aquellos delitos que cometen los particulares, incluso aquellos particulares que hayan sido integrantes de organizaciones armadas, de organizaciones políticas armadas. Un delito común es un delito que, pasado un determinado tiempo, un determinado lapso, prescribe. Esto ya no se puede juzgar. Y esto es lo que la presidenta Villarroel, que dice que es abogada, parecería que no conoce, ¿no? Ahora, Guillermo, te hago una interrupción, porque también esto que estás marcando de los delitos, en el caso de lesa humanidad sigue ocurriendo, porque la desaparición sigue, porque no se están dando ningún tipo de información para encontrar las personas desaparecidas. Son delitos de ejecución continuada, se dice. Correctísimo lo que la observación que haces. Es exactamente así. Son delitos que hoy se siguen cometiendo, al igual que los bebés robados desde el cautiverio de sus madres, ¿no? En este momento hay más de 300 personas que viven con una identidad falsa. Y por otro lado, eso también nos lleva a otro tema, ¿no? Que es este increíble, terrible pacto de silencio que existe entre los perpetradores, ¿no? Cuando uno habla con cualquier, con un hijo de un desaparecido, con la madre, con el padre de un desaparecido, lo que te dicen es, bueno, yo lo que quisiera saber es dónde están sus huesos, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Esta información no la han dado, siguen sin darla, no hablan porque todos quienes saben, todos tienen algún grado de responsabilidad, y bueno, y siguen siendo tan crueles como cuando cometieron esos delitos, ¿no? Ahora, Victoria Villarroel, en alguna intervención que se le ha preguntado sobre esto, ella habla de que hay víctimas del terrorismo que lo vincula con Montoneros y el ERP, y ella remarca y subraya que eran grupos terroristas y que el Estado debería indemnizar a las víctimas del terrorismo del ERP y Montoneros. Y la pregunta que te hago es, ¿por qué no se los considera terroristas a Montoneros y el ERP y por qué no se los indemniza? Entiendo que una respuesta tiene que ver con la otra, pero contame vos.
Porque no hay violación a los derechos humanos. Una persona puede cometer un delito, el peor de los delitos, puede matar a otra persona cuando esa persona es un particular, no es el Estado, no es agente del Estado, no actúa protegido por el Estado. En esos casos lo que está cometiendo es un delito que merece, por supuesto, enjuiciamiento y castigo, eso está claro, pero no es un delito de lesa humanidad, no es una violación a los derechos humanos. Y lo que el derecho internacional de los derechos humanos manda a indemnizar, y la legislación argentina manda a indemnizar, son las graves violaciones a los derechos humanos. Pero el único que viola derechos humanos es el Estado, a través de sus agentes, no las personas particulares. Las personas particulares cometen delitos que deben ser obviamente juzgados, que deben ser sancionados, y esa persona puede ser civilmente responsable y obligada al pago de una indemnización por el daño que ha cometido. Pero no es el Estado quien debe indemnizar a las víctimas en los casos de los delitos cometidos por personas particulares. Ahora, Villarroel hace la comparación, por ejemplo, en España, la ETA, que se considera como una organización terrorista, que las víctimas de la ETA sí, o sea, las víctimas que son por muertes de la ETA y demás, tienen sí una indemnización. Y ella como que hace un paralelismo con que aquí en Argentina las víctimas del terrorismo Montoneros, que lo califica como terrorismo, tendrían que también tener esta indemnización. ¿Por qué en la ETA, por ejemplo, en España la ETA es considerada terrorista y aquí Montoneros no? Esa sería la pregunta que te hago en este momento. Está bien, pero la verdad que eso es comparar las respuestas políticas que los distintos estados nacionales le dan a sus problemas, ¿no? En el caso de la ETA, primero, la ETA nunca fue el Estado, la ETA nunca tuvo control territorial, como puede haber tenido el ejército zapatista en Chiapas, por ejemplo. La ETA nunca estuvo apañada por el Estado, ni siquiera por el Estado del País Vasco. De modo que no se la puede considerar una violadora de derechos humanos. Sí, la ETA ha cometido delitos clarísimamente, y está muy bien que se haya enjuiciado y que se haya condenado a sus integrantes, y que incluso sus integrantes deban resarcir económicamente el daño causado. Si el Estado español ha decidido hacerse cargo de reparar ese daño, es por una política interna que se ha dado el Estado español. Pero no está obligado el Estado argentino a imitar una conducta que hace otro Estado soberano. El tomar ese ejemplo... Exactamente. El tomar ese ejemplo es uno de los pocos argumentos que puede esgrimir y que es absolutamente antojadizo, ¿no? Y en el caso de ¿por qué considera España la ETA terrorista y por qué Argentina no considera a ERP y Montoneros terroristas? Hago esta pregunta no porque yo piense de esa manera, ¿no? Sino porque estoy tratando de entender el discurso, la lógica de la persona que defiende en lo que fue la teoría de los dos demonios, o defiende a la postura de... son pro videlistas, digamos, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Bueno, a ver, lo primero que hay que señalar es que no hay un consenso internacional acerca del término terrorismo. Los distintos países tienen distintas interpretaciones y por eso no hay una norma universal, así como existe consenso sobre qué es desaparición forzada de personas. No existe consenso sobre qué es el terrorismo. Para nosotros en Argentina se ha dicho que el terrorismo es cuando se cometen delitos graves que tienen por finalidad aterrorizar a la población en su conjunto. De modo que nosotros entendemos, Argentina ha entendido... La justicia, sí. Que las organizaciones insurgentes, las organizaciones guerrilleras cometieron delitos, pero esos delitos no tenían por finalidad aterrorizar al conjunto de la población argentina. Si hablamos de la conducta militar, de la conducta de la dictadura, que clandestinamente desde el aparato del Estado secuestró, torturó, asesinó, hizo desaparecer, robó niños recién nacidos, todo eso es absolutamente diferente y sí podemos interpretar que tenía por objetivo silenciar, aterrorizar al menos a una porción muy importante de la sociedad argentina. Por eso también ahí introducimos otro concepto que es el de genocidio, ¿no?
Lo que se buscó fue destruir, al menos parcialmente, a un grupo humano en la Argentina, que era el grupo integrado por la militancia, en general, la militancia de distintas organizaciones políticas, sociales, religiosas, estudiantiles, sindicales, en su inmensa mayoría muy alejadas de la violencia política, ¿no? Recordemos que las organizaciones insurgentes hacia 1976, cuando se da el golpe de Estado, no estaban compuestas por más de 3.000 personas. Entre otras cosas porque el gobierno de Isabel Perón había tenido una actitud, una conducta muy violenta con ellos, y estaban prácticamente desarticuladas. Y acá, cuando hablamos de los desaparecidos, hablamos de una cantidad de personas que supera muy ampliamente ese número de eventuales guerrilleros, ¿no? Sí. Por Guillermo, eso, sí, te quiero agradecer todo este trabajo de docencia que acabas de hacer, porque a veces uno, cuando aborda estos temas, como que repite los discursos o repite ciertas ideas que se instalan y que se bajan y que están muy bien porque hay que instalarlas, pero también está bueno hacer este tipo de docencia, porque tratar de desarmar el relato del otro que está poniendo en discusión todo lo que sea puesto de acuerdo la sociedad, ¿no? La sociedad en su conjunto en Argentina se puso de acuerdo con que nunca más a las dictaduras, a los genocidios y demás de parte del Estado, nunca más al terrorismo de Estado. Pero está bueno desarmar de esta manera que lo has hecho vos, porque es poner también en el debate el discurso de Victoria Villarruel, que en este momento ejerce la vicepresidencia de la Nación y tiene una amplificación muy grande. Y es muy interesante que esto se pueda desarmar, porque le llega a las nuevas generaciones el discurso de Victoria Villarruel, y hay que hacer docencia sobre las nuevas generaciones, que tampoco han tenido todo este abordaje en estos últimos años, porque recién empiezan a mamar lo que es la política de derechos humanos, etcétera. Hay que decir una cosita más, que es que cuando Victoria Villarruel hace estos planteos no es inocente, está buscando algo atrás de todo esto. Lo que está queriendo es, entre otras cosas, la inmediata libertad de las personas que están precisamente privadas de libertad por haber cometido estos delitos atroces. Esto va de la mano de la visita de los diputados de su fuerza política a la cárcel de Seiza. Se está programando políticas públicas tendientes a generar impunidad, como la que tuvimos después de la ley de punto final, obediencia debida, y los indultos del presidente Menem, ¿no? Esto es lo que hay detrás de esto, un proyecto tendiente a la impunidad de las personas que están condenadas, que también es muy importante decirlo, el 80% de las personas condenadas están en su casa, están con prisión domiciliaria. No están en un penal. Eso significa que, siendo esa la realidad, lo que se está buscando es la libertad de todos, y por supuesto la salida de los alrededor de 100 represores que están presos. Ese debate lo que está buscando es eso. Lo que está buscando es una reivindicación histórica del terrorismo de Estado. Lo que está buscando es que vuelva a la Argentina a la impunidad que lamentablemente tuvimos en la década del 90 y hasta bien entrado el año 2000. Guillermo, gracias por este rato. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Los felicito por el programa. Gracias, un abrazo. Y ahí pasaba Guillermo Torremare, es prosecretario de la Comisión Provincial por la Memoria y vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Señores, una breve tanda y ya venimos, dale.